educar y entretener, agradecemos a nuestros visitantes que, a pesar de lo que se informa en otros medios, vienen a compartir con nuestra gente, saborear la deliciosa gastronomía, conocer nuestra historia, los exuberantes canales del norte, las paradisíacas playas del sur y contagiarse de una inigualable cultura. Por eso es que con entusiasmo y con mucho orgullo lo decimos, el riesgo y el peligro es que te vas a querer quedar con nosotros. Casino 98.3, con el turismo y con usted en todo momento. No way like Limón, Limón is the land of freedom. A partir de este momento inicia Limón Hoy Radio. Actualidad, deportes, análisis, entrevistas especiales, entretenimiento y lo más destacado de la provincia en Limón Hoy Radio. Por los 98.3 FM de Radio Casino. Limón Hoy Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto y qué placer para nosotros recibirles acá en su espacio Limón Hoy Radio, por esta su emisora amiga Radio Casino de Limón. De inmediato vamos con nuestro compañero Jason Hind, que nos trae noticias sumamente importantes de prestarle muchísima atención, limonenses, porque es en relación al COVID-19 que nos están informando. Y adelante, Jason, con la información. Don Martín, buenas tardes para usted y para todos los que están en sintonía de Limón Hoy Radio a través de Radio Casino de Limón. Hace pocos minutos el gobierno de Costa Rica ha confirmado el primer caso del coronavirus COVID-19 en nuestro país. Es una turista estadounidense que entró hace pocos días a territorio nacional y tuvo contacto allá en su país natal con personas que presentaban esta enfermedad. Ella está aislada en un hotel en la ciudad capital. De inmediato vamos hasta el Ministerio de Salud. Ahí se está desarrollando una conferencia de prensa donde el ministro Daniel Salas, en compañía del presidente de la República, están dando detalles de esta noticia. Sumamente responsables en el manejo de esas personas, e igual, si fueras, que eso es muy probable que ocurra, transmisión sostenida de persona a persona, tiene que estar con la mente fresca, no exacerbarse, no pensar que este virus, como le digo, va a provocar una mortalidad en el país fuera de los cánones que ya vemos generalmente con otros virus. Esto es un asunto que tenemos que estar monitorizando constantemente, pero que la población, insisto, tiene que colaborar. Si no colaboran, si no practicamos lo del saludo, no con la mano, del protocolo del estornudo, del lavado de manos frecuentes, de tocarnos la cara y no ir a lugares de concentración masiva si ya está con síntomas, sí vamos a tener una transmisión más importante, y sobre todo lo que queremos es que esa transmisión, cuando se dé, sea modulada, no incrementada muy abruptamente. Y eso estamos totalmente conscientes y confiados de que la población va a atender ese llamado. Ahora sí, por favor. Estamos, compañero Fernando, vamos a hacerlo en orden. No. Además también hay mucho miedo entre la población. ¿Qué va a pasar? Fernando, tenemos que seguir el orden, disculpen, Canal 7 está primero. Buenas tardes, estamos en vivo para noticias. ¿Qué seguimiento se le está dando a estas 5 personas que tuvieron contacto con matrimonio extranjero? ¿Son nacionales? ¿De qué actividad? ¿Del sector turismo? ¿Son del hotel? Eso por un lado. Y por otro lado, el temor de la población en este momento es que los abastecimientos de agua vayan a dificultar el lavado efectivo de manos. ¿Qué le decimos a la gente? Bueno, primero, el perfil de las personas contacto de esos son personas que los han... Recordemos que el contacto, hablamos de contacto cercano, contacto ya de cierto tiempo en donde ha estado en una distancia corta, ¿verdad? De 1 metro o menos incluso. Y no es cualquier persona que estuvo, que solamente les dijo hola, ¿verdad? O que los trató, o que los llevó a algún lugar. Eso no es un contacto cercano, ya es un contacto donde hay una aproximación mucho más cercana y un compartido un poquito más, ¿verdad? Y eso es importante, pues los casos sí, los contactos han sido principalmente internos, ¿verdad? De Costa Rica, pero ya están siendo justamente en ese abordaje, la investigación está continuando y en esta tarde justamente están ya siéndose abordados para
monitorizarlos eventualmente en caso que desarrollen algún tipo de síntoma. Con respecto a la segunda, que era racionamientos de agua, ya en realidad ya lo indiqué ayer, tanto el AIA como la misma Caja Costarricense de Seguro Social, el MINAE, también hemos estado en contacto con la misma Comisión de Emergencias, justamente viendo cómo aumentamos la capacidad usando, por ejemplo, algunos pozos que habían estado en desuso, que están en el sector privado. Hay un pozo que está en la Fundación Hospital Nacional de Niños que tiene una capacidad limitada, pero estamos haciendo todo lo posible. Recordemos que estamos en una estación seca, ¿verdad?, con un fenómeno de sequía, y que el agua pues no se puede generar justamente más de lo que ya se tiene la capacidad, y en eso pues estamos siendo muy diligentes tratando de aumentar la capacidad de agua que está llegando para hacer que los racionamientos sean lo mínimo posible, pero del todo no se pueden evitar. Y ahí yo llamo la atención porque el AIA ha estado haciendo los anuncios de los racionamientos para que hagan la recolección responsable del agua con tiempo y se laven las manos, e insisto, la gente que se lava las manos se va a lavar las manos, o sea, eso lo van a prever, porque aquí ocupamos que sea un hábito, no que sea un pretexto, porque yo sé que esto dificulta, no quiero ser insensible, pero el que está acostumbrado a lavarse las manos acumula el agua y lo va a seguir haciendo. Seguimos con el compañero de La Teja y después Repretel. Buenas tardes, estamos en vivo para La Teja. 3 consultas. Siguiendo la consulta del compañero, ¿cuál es el perfil? Tal vez nos habla de edades, a qué se dedican. Lo otro es, ¿cuáles otros lugares, además de Punta Arenas, visitaron estas personas? Y no sé si hay un tratamiento específico que se les esté dando a ellos. Ok, empezando por el tratamiento, son pacientes que están en realidad desde el punto de vista respiratorio completamente estables. El señor no tiene ningún síntoma, la señora lo que ha tenido es una congestión nasal. También incluso ahorita lo que está más siendo manejado es el asunto, incluso la rehidratación oral por el cuadro de diarrea que ha tenido, pero no requiere ningún tratamiento específico. En el momento que eventualmente hubiera algún tipo de dificultad respiratoria progresiva, que posiblemente ya no se va a presentar por el curso que han tenido, entonces ahí sí habilitaría justamente el traslado hospitalario para el manejo que corresponda. El perfil de ellos, ya indicamos, es una pareja estadounidense de 49... ¿Perdón? Los que tuvieron contacto con ellos. Sí, ¿cuál es la pregunta específica con ellos? El perfil de estos son personas que justamente en su actividad, digamos en la cadena de turismo, que puede ser de actividades de aventura o del mismo hotel, han tenido ese contacto más cercano. ¿Las edades? No, ese perfil todavía no lo tengo acá a mano de los contactos, pero sí ya están siendo justamente abordados. Y las personas estadounidenses, ya lo dijimos, son de 49 años, que pues una pareja, que en ese momento pues ya indicamos, el señor incluso ya se le tomó la muestra también, que no ha tenido síntomas y se va a estar haciendo analizada entre hoy y mañana. ¿Qué lugares visitaron? Alajuela, Punta Arenas, y en ese momento están en San José. Doctor, buenas tardes. En el caso de estas personas, ¿por qué no trasladarlas a un hospital? Por ejemplo, mantenerlas aisladas en este hotel. Segundo, con esas personas que tuvieron contacto, sí van a hacer el monitoreo, decir, no salgan de su casa, o una llamada telefónica o un chat como lo habían manejado con las personas que vinieron de teléfono. Sí, ya hemos dicho que en realidad los casos que tengan algún tipo de complicación o alguna dificultad para mantenerlos en un aislamiento domiciliario son los que eventualmente meritan trasladarlos al hospital. En este momento ellos están estables, están en un lugar que justamente cumple con condiciones suficientes para mantenerlos en ese aislamiento, con un seguimiento absolutamente cercano por parte de las autoridades de salud. Y los contactos, pues dependiendo justamente de los síntomas, vamos a hacer el monitoreo. Recordemos que el periodo de incubación es de 14 días y es el monitoreo que estaremos haciendo desde el día del último contacto con las personas que están en este momento en el área. ¿Turistas cuánto iban a permanecer aquí en el país y cómo sería, digamos, la salida eventualmente? Eso depende también del periodo máximo de transmisión. Se les tendrán que hacer pruebas de seguimiento para ver que ya no estén con el virus positivo en las secreciones, y eso pues tomará algunos días. Todavía eso lo vamos a estar manejando. Es importante indicar que de todos modos ya también el ICT puede hacer justamente cubrir eventualmente los fondos que hagan falta para mantenerlos los días necesarios. Compañero. Para Canal 13, se habla de lo que se va a hacer con la gente que pudo tener contacto con ellos en Punta Arenas, en Alajuela y ahora en San José. La pregunta es si en el avión en el que venían se va a hacer también un mapeo de con quienes venían, si ya se está haciendo la localización de estas personas y demás. ¿Se puede aclarar con esto?
Sí, recordemos que en realidad la búsqueda, pues obviamente son todos los pacientes, todas las personas que venían en el avión, ¿verdad? Los que se tratan de identificar, sobre todo para darles las indicaciones. Ya se le dieron indicaciones de que si tienen síntomas que reporten. Sabemos que muchos justamente venían de tránsito, otros ya abandonaron el país, como pasó también con los casos que anunciamos anteriormente, pero se hace sobre todo una búsqueda más minuciosa de las 3 filas que están anterior y las posteriores a los casos. Y eso ya estamos justamente trabajando con la aerolínea respectiva para tener esa información y hacer ese rastro. Lorena. Ministro, buenas tardes. ¿Podríamos decir que el esposo tiene mejores defensas que la señora, ya que él todavía no ha presentado ningún síntoma? Además, consultar sobre el personal que está atendiéndolos a ellos también, cómo se están protegiendo, qué están utilizando. El personal está usando todo el equipo necesario de protección y eso pues ya incluso tenemos la coordinación con la Caja Costarricense para los apoyos necesarios. Y no se puede decir que el sistema inmunológico del señor sea mejor que el de la señora, simplemente los organismos se comportan diferente. Sabemos que hay un factor de riesgo para enfermedad, sobre todo gravemente, que es un asunto del sistema inmunológico, ¿verdad? Disminución de la actividad del sistema inmunológico, pero en este caso recordemos que hay un porcentaje que ya se ha determinado, más o menos que anda en un 1.6, un 2% de personas que no presentan síntomas y que eso se manifiesta todavía más con los niños, pero que en realidad ese porcentaje podría ser mayor. Podría ser mucho mayor y eso también nos refuerza el hecho de que pues, la enfermedad en un alto porcentaje lo que ocurre es un resfrío leve o incluso hay personas que no portan de todos los síntomas. ¿Los síntomas los han presentado en pocos días? ¿Podríamos decir también o descartar que él vaya a tener algunos ya? No, el seguimiento es en este momento, pues como le digo, muy estricto, o sea, se le está dando seguimiento tanto de los síntomas como de que cumplan con el aislamiento. Todavía no podemos descartar eventualmente que no exista algún tipo de complicación, pero sí se sabe que generalmente los cuadros que tienen complicaciones evolucionan muy rápidamente hacia la complicación. Sergio. Sí. Bueno, ahí teníamos la conferencia de prensa entonces donde el Ministerio de Salud ha confirmado el primer caso de coronavirus COVID-19 en territorio costarricense. Esta mujer de 49 años de edad, estadounidense, que se encuentra aislada en un hotel capitalino. Ella arribó a nuestro país días atrás, no presentaba síntomas, fue acá en territorio nacional donde empezó a evolucionar los síntomas de este COVID-19. La noticia, como lo escuchábamos, ha sido confirmada ya por el gobierno de la República. También saludamos a nuestros compañeros acá para seguir desarrollando acá el programa. Tenemos mucha información relacionada a lo que es este tema. Ha sido el tema noticia más importante de las últimas horas en nuestro país y que también ha tenido como desarrollo acá la provincia de Puerto Limón, pues los casos que se presentaron sospechosos la jornada de este jueves era de una mujer oriunda del cantón de Pocosí. ¿Es así, don Martín? Efectivamente, Jason, buenas tardes ahora sí a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de los 98.3 de Radio Casino de Limón y a través de la señal de Limón TV. Efectivamente, tal y como lo manifiestan, bueno, ya se está entonces dando por confirmado un caso de COVID-19 de una ciudadana norteamericana, pero desde el día de ayer, en horas ya de la tarde, se movilizaban y se ponían en alerta diferentes autoridades en nuestro país, pues se mencionaban 2 casos de coronavirus acá en nuestro país y se hablaba propiamente de una ciudadana de 57 años, vecina de la ciudad de Heredia, y una ciudadana también de 42 años, vecina del sector de Guásimo en la provincia de Limón. Nosotros vamos a presentarles la conferencia de prensa que realizaban ayer precisamente para tratar de crear un poquito más de conciencia de cómo se va a enfrentar esta situación en nuestro país y obviamente también las medidas que nosotros debemos de asumir como ciudadanos responsables ante una situación que es inminente que se va a dar en nuestro país. Cabe destacar que esta misma tarde el señor ministro de Salud ha en todo caso
dado por descartadas que estas 2 personas de las que ya se estaban pues estudiando sus casos pudiesen tener coronavirus. Pero vamos a escuchar la conferencia de prensa que brindara el señor Daniel Salas, ministro de Salud. Ambas llegaron a Costa Rica el 29 de febrero. Cuando regresaron habían estado por bastantes o varias semanas en Italia y en Túnez. Recordemos que Italia en este momento reporta cerca de 4.000 casos de COVID-19. Ya ambas pacientes han sido abordadas, están aisladas, se tomaron las muestras respectivas, además de que se hicieron ya, para poder catalogarlas como casos sospechosos, pasaron por una prueba preliminar en donde se hace un panel de diferentes microorganismos que pueden producir enfermedad respiratoria, incluyendo los virus más frecuentes y las bacterias más frecuentes, siendo negativos en su totalidad para ambos casos. Ambas muestras se encuentran en Cienza y tendremos el resultado el día de mañana. Para referirnos un poquito más. Bueno, tal y como lo indicaba el señor ministro Daniel Salas, para hoy precisamente se esperaban los resultados de estas 2 ciudadanas y que han dado negativos. Y Jason, es interesante la situación porque hacia donde concentraron todos los casos el día de ayer se dieron negativos y se puede decir que definitivamente, bueno, obviamente esto para llegar a nuestro país tenía que venir importado, ¿verdad? Y no cabe la menor duda que tal vez por donde menos se hubiera esperado con una ciudadana norteamericana. ¿Qué se sabe de ese caso, Jason? Bueno, así es, efectivamente, como lo decía el ministro de Salud en la conferencia que estábamos escuchando, este caso de la vecina del cantón de Pocosí y de su sobrina que estuvieron de viaje por Italia y por Túnez, que fue la noticia de ayer, ¿no? Este caso sospechoso que se presentaba acá en la provincia de Limón fue descartado ya afortunadamente en la conferencia de prensa que escuchábamos recientemente también. Y bueno, hoy salta este nuevo caso sospechoso, 2 de los cuales ya se confirma uno y el otro aún está en estudio, pero el ministro Daniel Salas hace un llamado también a mantener la calma, a no alarmarse ante esta situación que se está enfrentando en todo el mundo. Daimar, buenas tardes. Buenas tardes, Jason, Martín, compañeros y a todos los que nos escuchan en Radio Casino. Sí, ante una situación de estas sería muy normal que haya una histeria colectiva, ¿no?, en el país por la llegada ya confirmada del coronavirus. Don Daniel Salas, ministro de Salud, en una conferencia de prensa dice y hace un llamado a mantener la calma y evitar la violencia contra los posibles casos. Reiteramos también el llamado a que no haya pánico en la población. Primero, porque ya hemos indicado que este virus se comporta mayormente como un virus de resfrío, que muchos de los pacientes se logran recuperar sin ni siquiera haber tenido ninguna dificultad respiratoria causada por el virus, y que en realidad sí existe un riesgo, ya hemos dicho, de enfermar gravemente, especialmente para las personas que tienen factores de riesgo, ya los hemos mencionado: hipertensión, diabetes, mellitus, algún tipo de cáncer, enfermedades pulmonares o circulatorias crónicas y el hecho de ser adulto mayor. Esos son los que pueden progresar a tener dificultad respiratoria. Pero aquí hago un llamado porque hemos llamado también a la población a ser responsables en las medidas de prevención, de autocuidado, que esa es el arma más poderosa que tenemos en este momento para interrumpir posibles cadenas de transmisión. El virus está cada vez circulando más y más en el mundo. Tenemos cada día más países que se suman reportando casos importados, con donde la transmisión comunitaria se ha aumentado. Y sí quiero hacer un llamado a la población a que por favor seamos totalmente serios y solidarios, porque son casos de costarricenses que están siendo totalmente bien abordados
Repito, el virus no es un virus sumamente letal, tiene una letalidad en realidad baja, y que por favor no tomemos acciones o actitudes de odio o negativas en contra de estas mujeres que todavía no han sido ni siquiera confirmadas, pero aún así, si fueran confirmadas, llamo de verdad a la cordura y que no se generen posibilidades de actos violentos contra estas mujeres. Daniel Salas, y él mismo agregó hace muy poco que no habrá suspensión de actividades de asistencia masiva pese a la detección del primer caso en el país. 3 de la tarde, 20 minutos. Gracias, Daimar. Como lo decíamos recientemente, es la noticia en desarrollo. Este primer caso de COVID-19 en territorio costarricense. Hasta ayer jueves habían 2 casos sospechosos. Esta mujer vecina de Pocosí y su sobrina vecina de Heredia, que estuvieron de viaje por Italia y Túnez. Esta mañana se anunció a la prensa 2 nuevos casos más sospechosos de COVID-19. Este matrimonio estadounidense de 49 años, ambos que vienen desde Nueva York y que, según decían, al presentar los síntomas, anunciaron y tuvieron contacto con la embajada norteamericana. Ella había tenido contacto con una persona que tiene COVID-19 en su país natal. Así lo anunció el ministro de Salud, Daniel Salas, sobre estos casos de sospechosos y uno ya confirmado de COVID-19 en Costa Rica. Actualizamos la información brindada el día de ayer. Tenemos 2 casos sospechosos más por COVID-19. Se trata de 2 ciudadanos estadounidenses de 49 años que ingresaron al país el pasado 1 de marzo. Se encuentran en este momento en aislamiento en un hotel Josefino. Los resultados se están procesando simultáneamente con los 2 casos sospechosos que reportamos el día de ayer. Tendremos los resultados en horas de la tarde. Hacemos el llamado a toda la población. Seguimos insistiendo en que la medida más importante para contener las posibles cadenas de transmisión son el autocuidado, la prevención, que se basan en el lavado frecuente de manos, no tocarse la cara si no se ha lavado las manos, el protocolo del estornudo y la tos, que es cubrirse con la cara interna del antebrazo, no saludar de mano o beso y no ir a lugares conglomerados si ya tiene síntomas de gripe o resfrío. Bueno, muy bien, ahí escuchábamos entonces sobre este caso que anunciaba Daniel Salas, 2 sospechosos, reiteramos, ya se confirmó uno hace pocos minutos, de la mujer de 49 años estadounidense que porta el COVID-19. Su esposo aún está en estudios para descartar o confirmar esta situación. Ella se encuentra aislada en un hotel en la ciudad capital. Así que vamos a seguir desarrollando este tema. Usted puede reportar su sintonía por medio del Facebook Live de Radio Casino de Limón Oído, Limón TV, donde estamos transmitiendo este programa. Ópticas Soybi le ofrece lo mejor en ópticas en toda la provincia de Limón. Variedad en aros, promociones todos los meses del año y los precios más cómodos los encontrará en Ópticas Soybi. Llámenos al 2798-2484 o visítenos 50 metros al norte de Acueductos y Alcantarillados en Limón Centro. Ópticas Soybi, en los ojos de todos los limonenses. Farmacia Británica número 2. En el Centro Comercial Century está Farmacia Británica número 2. Lo mejor en medicamentos, cosméticos, macrobióticas y todo al precio más accesible. Abrimos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7:30 de la noche. Y los domingos, los domingos nuestro horario salvatandas de 6 de la tarde a 8 de la noche. Farmacia Británica número 2. Aquí dice por medio del Facebook Live, More Solano, a tener mucho cuidado, dice More. Y también Brandon Sánchez dice, yo quiero dar mi opinión, nada de esto hubiese pasado si hubiesen aislado a la ciudad que empezó con el coronavirus, dice Brandon Sánchez, es su opinión. Ayer leía yo muchos comentarios en redes sociales, como lo decía Daimar, esta situación que ha causado histeria colectiva. Y muchos estaban preocupados porque en nuestra ciudad estuvieron ayer 4,000 turistas que venían en dos cruceros. Muchos de los limonenses estaban preocupados porque alguno de estos turistas pues portara esta
enfermedad, y es parte de los comentarios que hemos estado leyendo por ahí en las redes sociales. Vamos a hacer pausa comercial, 3 de la tarde, 25 minutos, y al regreso seguimos informando sobre esta situación y también otras noticias que tenemos acá en Limón Hoy Radio. Ya regresamos. Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias al Banco Popular, el Banco de los Trabajadores. Voy a decirle un secreto. ¡Ahorre con el Banco Popular! Disfrute al igual que yo de los beneficios de ahorrar. Abra su cuenta naranja y plan naranja a partir de 5,000 colones o su ahorro a plazo a partir de 10,000 colones. Son inembargables, con tasas de interés competitivas y facilidades de apertura. Solicite el suyo en nuestra página web o en nuestras oficinas. Aplican condiciones. Banco Popular. Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de acueductos y alcantarillados. Ofrece exámenes de la vista por computadora, adaptación de lentes de contacto, gran variedad de aros y accesorios. La vista, uno de los sentidos más importantes. Cuídelo de la manera más profesional visitando Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de acueductos y alcantarillados. Teléfono 2798-2484. Óptica Soybi. Lo mejor de Limón es su gente. Aproveche las promociones de Óptica Soybi. Promociones especiales todos los meses del año. Lentes de visión sencilla con estuche, franela y examen de la vista incluido. Además, las mejores marcas en aros con modernos estilos y para todos los gustos. Óptica Soybi, en los ojos de todos los limonenses. Damos noticias, contamos historias, vivimos deporte. Somos limonhoy.com, el periódico digital de los limonenses. Farmacia Británica número 2 frente a Maxi Bodega. Ofrecemos todo en medicamentos. Le tomamos la presión y le ponemos inyecciones y un departamento de macrobiótica. Nuestros horarios son de jornada continua. Los días feriados se abre medio tiempo. Para su salud, Farmacia Británica número 2. Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias a la Farmacia Británica número 2, la primera en la periferia de Limón. 3 de la tarde, 27 minutos. Gracias por mantenerse en la sintonía de Limón Hoy Radio. Estamos a través de Radio Casino de Limón, la emisora número 1 de los limonenses, y también transmitiendo este programa por la señal de Limón TV, un canal 100% limonense. Más de 100,000 casos de coronavirus en el mundo, en un total de 96 países. Ya se suma al 97, que es Costa Rica. Pero ante esto, la Caja Costarricense del Seguro Social, ante una eventual emergencia por este tema en nuestro país, tiene un fondo económico de 45,000 millones de colones para atender temas relacionados al COVID-19, Daimar. Sí, y hay unos síntomas, no sé si podemos repasarlo, los síntomas del coronavirus. Fiebre mayor a 38 grados centígrados, dificultad para respirar o falta de aliento y sensación de pecho apretado con silbido. Esos son los síntomas que usted está sintiendo. Acuda a algún lugar, ¿verdad?, para recibir la atención médica si presenta alguno de los síntomas. Sí, es normal decir, don Martín, que hay 4 tipos de coronavirus que normalmente nos enferman a los costarricenses. El último es el más reciente, es el COVID-19, que es el que está causando toda esta emergencia alrededor del mundo. Estos síntomas que usted menciona son unos síntomas normales de una gripe común y corriente. No, estos síntomas son si usted está presentando o podría llegar a presentar el COVID-19, porque de lo que es el coronavirus, como usted menciona que son varios tipos, algunos causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfrío común hasta enfermedades más graves como la que es el COVID-19. Creo que nosotros como medios de comunicación debemos de hacer un llamado también a la calma, al control por parte de las personas, porque si bien es cierto, y con esa importante noticia que nos daba don Jason de 45,000 millones,
de dólares, ¿verdad? Por parte de la Caja Costarricense. De colones. De colones, sí. Perdón. Wow. 45,000 millones no creo que sea mucho, pero en fin. Lo cierto del caso es que debemos de llamar a la calma, no desesperarnos y creer que el mínimo resfriado ya pueda ser un coronavirus, ¿verdad? Hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Claro. Como haber estado en contacto con alguna persona que pueda, que tenga... O que haya estado fuera del país, o que haya por estado ejemplo. fuera del país, que haya estado en los países donde existe esta enfermedad, en Italia, en España, en China o en algunos puntos de Sudamérica también. Importantísimo también los consejos que nos daba Daimar en ese sentido, y que son parte de los llamados que está haciendo las autoridades de salud en cuanto a también no dar la mano, Claro. no dar besos, Sí. también no estornudar libremente. Hoy yo estaba en un lugar y me quedé viendo una persona que estornudó y yo No, hay que cumplir el Sí. protocolo. yo me quedé viendo y digo, pero ¿qué es lo que sucede? La gente no es consciente del consejo que se les está dando. Mire, por dicha, esperemos en Dios que esto no avance a más, pero debemos de ser conscientes y sí, es muy difícil cambiar un hábito de toda la vida de venir y darnos la mano. Sí, O no. o venir a dar un beso, o venir y a estornudar posiblemente a la libre, pero tenemos que cambiar nuestros hábitos. Sí, por acá hay algunas recomendaciones para no infectarse, ¿verdad? De este coronavirus, que es el habitual, ¿no? Lavarse... O no infectar, ¿verdad? Eventualmente. Sí. No, el lavarse frecuentemente las manos con agua y con jabón. Usted decía ayer que al cantar dos feliz cumpleaños, algo Feliz así. cumpleaños 2 veces. Feliz cumpleaños 2 Sí, veces. correcto. Bueno, al toser o estornudar, cúbrase con un pañuelo desechable o con la parte superior del brazo. Limpie y desinfecte a diario los objetos y superficies de uso común y evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, y además evitar el contacto con personas enfermas. Yo estoy tratando de aplicar ese cambio. Por ejemplo, le voy a decir, con el lavado de manos. Normalmente uno llegaba y se iba, ¿no? Sí. Yo ahora estoy aplicando, tal vez no sea el más conveniente, pero yo primero con jabón e inicio 1001, 1002, no voy a seguir hasta los 30, pero a los 1030 ya con un poquito de agua me froto y los otros 30 segundos. O sea, estoy dando aproximadamente de 30 segundos a 1 minuto para lavarme las manos, y eso es algo que no lo hacía, dedicarle 1 minuto completo. Entonces, creo que todos debemos de ir asumiendo eso ya con una responsabilidad, Claro. porque es importante. Tengo una duda, Jason, y yo le agradecería que usted me ayude a evacuarla, porque me confundió. He escuchado en otros medios de comunicación que dicen que las mascarillas estas no son necesarias, pero ayer escuché al ministro al ministro de Salud indicar lo contrario, y que habían 2 tipos y que sí era importante tenerlas. De hecho, hoy informaban que en la ciudad capital ya están prácticamente agotadas las mascarillas, ¿no? Esta histeria colectiva ha provocado que las personas, ante los casos de sospecha de COVID-19, corrieran a las farmacias a comprar las mascarillas, y han sido enfáticos en anunciar este tema como medida de prevención. O sea, para nosotros que estamos acá, que no tenemos COVID-19, no es necesario andar una mascarilla acá en Limón, en la capital o donde sea, porque no va a prevenirte la enfermedad. ¿Ok? Este caso es solo para las personas que portan el coronavirus COVID-19 o que lo tuvieron en algún momento, quienes ya han superado la enfermedad, para no expandirlo más, ¿no? Pero como medida de prevención, no es necesario tener o comprar mascarillas. Sí, Jota, y algo que me gustó que usted repasaba ayer en el live eran mitos y realidades. Tal vez lo podríamos repasar para recordar a la gente y que no llegue a esa histeria colectiva como lo que hemos hablado en ese programa, como la pregunta que planteaba Martín, que es correcta, ¿verdad? Sobre el tema de las mascarillas. Sí, así es. Y también repasaba uno de ellos, que es, y usted me la responde acá con la información, que si soy portador del COVID-19, me voy a morir. ¿No? Y bueno, por acá lo podemos leer.
Solo un 2% son los casos reportados que han fallecido y la mayoría portaban ya otras enfermedades. Así es, las personas más vulnerables a esta enfermedad son los diabéticos, los hipertensos, los que tengan problemas cardiovasculares o que ya hayan tenido otras patologías más graves como el cáncer, por ejemplo. Estas personas, y en edades sobre todo más avanzadas, son las personas más vulnerables para llegar a tener eventualmente, si tienen contacto con alguna persona, pues el COVID-19. De ahí, las personas que están saludables, que son más jóvenes, esta enfermedad no les genera mayor afectación. Así que es la información oficial que ha brindado el Ministerio de Salud. ¿Cuándo lavarse las manos? Es un tema muy importante. ¿Cuándo tenemos que lavarnos las manos? Bien, bueno. Sí, es importante saber de que no es lavarse las manos cada vez que voy a comer, por ejemplo. No, pero es que sí debe ser antes y después de comer. O de atender a un enfermo o de cambiar pañales. Sí. También hay que tener mucho cuidado en algo y sobre todo las personas en la capital que nos escuchan. Ahora más que nunca tenemos que tener mucho control en el gasto del agua, porque recordemos que en la capital en algunos sectores están haciendo razonamientos de agua. Entonces no es que abras el tubo y mientras te estás lavando las manos mantengas abierto, porque viene una época difícil, Jason, que es precisamente en la que han estado anunciando por parte de las autoridades de acueductos, sobre todo para el sector de la capital, de que va a haber desabastecimiento de agua en algunos sectores. Entonces, todos debemos de ser un poquito conscientes también de esto y lavarnos las manos antes y después de comer, sobre todo si atendemos a un enfermo y cuando, en el caso de los niños, en este sentido también, ¿cómo se llama? Quienes estemos haciéndolo, el uso de este tipo de situaciones, de pañales, entonces lavarnos bien las manos. Dice, tengo un mensaje por acá que dice, el señor Herbert Hidalgo dice, buenas, me preocupa siendo nosotros en Limón Puerto, ¿cuáles son las acciones que ha tomado el Ministerio de Salud en los puertos? Es importantísimo esa consulta que nos realiza don Herbert Hidalgo y hemos de manifestarle que efectivamente ya por parte del Ministerio de Salud acá en Puerto Limón, esto no desde hoy por la situación que se había dado, ni tampoco ayer en vista de lo de las sospechas de coronavirus, no, ya hay un protocolo establecido y dicho sea de paso, el próximo martes las autoridades del Ministerio de Salud han convocado a una conferencia de prensa en la cual se van a estar ampliando, acá en Puerto Limón, sí, efectivamente, se van a estar ampliando toda la forma en que se va a enfrentar, la forma en cómo se va a atender esto y en ese sentido pues les invitamos a que estén pendientes de las informaciones que a través de Limón hoy en televisión, a través de Limón TV, vamos a estar informándoles a partir del próximo martes, don Jason. Efectivamente, para que todos estén al pendiente por ahí. Pues entonces, ante una eventual emergencia por el COVID-19, la caja está fortalecida. Han dicho en conferencia de prensa esta mañana, hay un fondo de más de 45 mil millones de colones, pero ya se está abasteciendo a los diferentes centros médicos a lo largo y ancho del territorio nacional para atender esta emergencia. Correcto, Jota. Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, nos amplía la información sobre que la caja está preparada para una eventual emergencia. La caja tiene una reserva de insumos y está adquiriendo todo lo requerido que esté disponible en el mercado nacional e internacional. Pero esto es una emergencia global. Debemos entender como emergencia global que es, y como ya lo ha comunicado la OMS, que podría haber un desabastecimiento global de insumos. Y en este sentido ha recomendado a los países aplicar medidas para racionalizar su uso. Aquí es importante recalcar que nosotros en la Caja estamos trabajando en esta emergencia desde inicios de enero y ya se activaron todos los mecanismos de compra en cuanto a los insumos. Tenemos una estrategia que contempla dos escenarios en este sentido.
El primero es el actual, en donde estamos optimizando los recursos porque no tenemos una emergencia como tal. Y el plan contempla un uso racional de las existencias de protección según la guía que establece la OMS. Ante los casos sospechosos que reportó el Ministerio de Salud y a la espera de la confirmación o no de los mismos, hemos decidido activar los protocolos de distribución de insumos. Y a partir de mañana, la Caja Costarricense de Seguro Social, sábados y domingos, va a ir a distribuir insumos a las diferentes áreas de salud y a los diferentes hospitales, para que tengamos una reserva de los mismos. Vamos a tener también una reserva a nivel de los almacenes centrales, pero es muy importante hacer un llamado a que estos recursos tienen que utilizarse de forma racional. Ahorita les vamos a enseñar una foto de lo que contiene cada uno de estos kits que se van a ir a distribuir a las diferentes áreas de salud y hospitales. Son kits estandarizados y también kits que cumplen con lo que necesita cada una de las áreas, porque hicimos un análisis de qué hay y qué no hay en cada uno de estos sitios. Y la idea es que todas las áreas de salud tengan al menos un kit de protección en caso de que se presentara algún caso. En estos momentos solamente tenemos los casos sospechosos de Guapiles y de Heredia. Nosotros activamos los protocolos desde el 24 de enero. Tenemos un fondo de 45.000 millones de colones, que es un fondo de emergencias que se utilizará en caso necesario. Este fondo contempla para compra de equipamiento, para horas extras en caso necesario, para compra de insumos como jabón, pero hay que hacer un llamado a la población de recordar de que esto es una emergencia global. Nosotros estamos comprando todos los insumos que hay a nivel nacional. Otra cosa que queríamos contarles es que con respecto a las mascarillas de protección, tenemos en estos momentos cerca de 60.000 unidades disponibles a lo interno de la institución. Tenemos mascarillas suficientes. Obviamente, esto va a ir de la mano de la cantidad de pacientes que se vayan presentando. Hay que hacerle un llamado muy importante a la población de que las mascarillas solo funcionan en pacientes enfermos para evitar que contaminen a otros pacientes o en personal de salud. El utilizar mascarillas o en estos momentos, hoy estaba leyendo, hay un desabastecimiento a nivel nacional de mascarillas de protección. El usar mascarillas en la calle no tiene ningún sentido de protección. Las mascarillas solo funcionan si la persona presenta síntomas respiratorios o si la persona va a cuidar a alguna persona que presenta estas enfermedades. También con respecto a los pacientes que son casos sospechosos, esos pacientes están en estos momentos en un control domiciliar, en un aislamiento domiciliar. Son pacientes que están en buen estado de salud. Recordemos que el 80% de los pacientes que presentan coronavirus lo presentan como un resfriado común. Hay un 15% de pacientes que pueden presentar una enfermedad más severa. Estos pacientes son sobre todo los pacientes que tienen patologías de riesgo. Por ejemplo, que padecen de hipertensión, que padecen de diabetes, que padecen enfermedades cardiopulmonares, que tienen antecedentes de patologías oncológicas. Con esto me refiero a pacientes que tienen antecedentes de cáncer, cáncer de mama, cáncer gástrico, cualquier tipo de cáncer. Y también pacientes que tienen antecedentes de enfermedades inmunológicas. Es muy importante también recordar que pacientes adultos mayores son pacientes propensos al riesgo. Gracias a Dios, en estos momentos no se ha identificado un riesgo en niños, pero eso no quiere decir que los niños o los adultos mayores no tengamos que cuidarlos más y evitemos exponerlos a situaciones de riesgo. ¿A qué me refiero? Aglomeraciones, conciertos, actividades grupales en donde podrían haber personas que se manifiesten sintomáticas. Si es un paciente adulto mayor, me refiero a pacientes mayores de 60 años o niños pequeños, no los expongamos a este tipo de actividades. Y yo quiero recalcar algo muy importante que hemos venido repitiendo, porque esto es un trabajo interinstitucional que estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Salud, la Caja, la IA, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud. Aquí hay una responsabilidad compartida. En las instituciones podemos hacer todo lo necesario. De hecho, si ustedes ven, estamos enfocados 100% a atender la situación del coronavirus. Y estamos en una fase de preparación, porque todavía no se ha confirmado ningún caso positivo. Ya cuando los tengamos, tenemos ya todo planificado para enfrentarlo. Aquí hay que recordar la responsabilidad de cada uno de nosotros.
el higiene, el lavado de manos, el protocolo del estornudo, el protocolo de la tos, no exponer a pacientes o personas con todas las condiciones que les dije antes a condiciones de riesgo es muy importante y es la única forma en la que vamos a lograr contener esta enfermedad. Lo ideal es que las personas no se enfermen. Nosotros nos encargaremos de darle el tratamiento a las personas que se enfermen, pero lo ideal es evitar esta enfermedad y eso solo se logra mediante prevención e higiene. Yo estoy convencido de que nosotros como país y como sociedad, todos unidos, vamos a salir adelante de esta situación y vamos a verlo como una lección aprendida en donde se va a demostrar la fortaleza del sistema de salud costarricense y cómo si nosotros todos nos ponemos de acuerdo a nivel interinstitucional, a nivel de las familias, a nivel del hogar, a nivel de las escuelas y colegios y a nivel de las organizaciones laborales, vamos a salir adelante de esta situación entre todos. Escuchábamos a Mario Ruiz, gerente médico de la Caja. J, como él lo dice, ya la Caja está preparada para el coronavirus. Así es, esta conferencia fue en horas de la mañana, se daba en el marco de las sospechas que había en territorio costarricense. Si usted se viene sumando, es importante actualizar la información. Ya el Ministerio de Salud ha confirmado un primer caso de coronavirus COVID-19 en nuestro país. Se trata de una mujer estadounidense que arribó a Costa Rica el pasado 1 de marzo. No presentaba los síntomas cuando arribó, fue acá en territorio nacional cuando empezaron a desarrollarse. Ella se le hicieron los estudios y pues esta tarde ha salido positivo este primer caso. Ya se descartó también el COVID-19 en las sospechas que anunciaban ayer jueves la mujer vecina de Pocosí y su sobrina también vecina de Heredia, que estuvieron de paseo por Italia y Túnez. Ellas fueron descartadas. Quien está en estudios ahora es el esposo de esta estadounidense, también de 49 años. Ambos están aislados en un hotel en la ciudad capital. Es la información que tenemos. La región de Centroamérica era la única, don Martín, que no presentaba esta enfermedad. Las otras partes de América ya presentan casos. Por ejemplo, en Chile, porque esa es una de las particularidades del COVID-19, que a diferencia de la gripe tradicional es muy contagiosa. Una persona puede contagiar a 3 si tiene contacto con ellas. En Chile, que ayer presentó su primer caso, ya hoy presenta 4 casos reportados. Argentina ya brincó a 2 casos. Hoy, al igual que Costa Rica, se confirma un primer caso en Perú, y Ecuador, que es la región de Latinoamérica con mayor casos, presenta ya 13 casos confirmados. Brasil 8 y México 6 diagnosticados y 1 persona curada. Es el reporte que tenemos. Y en Estados Unidos, que es de donde proviene la mujer que presenta un primer caso acá en Costa Rica, hay 232 casos reportados, 14 personas fallecidas, y el estado de California, anunció estado de emergencia por este fallecimiento por COVID-19 en este sector. Nosotros vamos a seguir llevando información, ¿no?, de este tema a través de nuestras redes sociales, de limonhoy.com, de la señal de Limón TV. Es un tema que nos interesa a todos, y el mensaje importante a no alarmarse, y el arma más importante para combatir este COVID-19 y para que no se expanda más es el lavado de manos. 2 veces diga o cante feliz cumpleaños lavándose las manos, y ese es el arma más importante para combatir esta enfermedad. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso seguimos con más información en Limón Hoy Radio. Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias al Banco Popular, el Banco de los Trabajadores. Psst, psst. Voy a decirle un secreto. ¡Ahorre con el Banco Popular! Disfrute al igual que yo de los beneficios de ahorrar. Abra su cuenta naranja y plan naranja a partir de 5,000 colones o su ahorro a plazo a partir de 10,000 colones. Son inembargables, con tasas de interés competitivas y facilidades de apertura. Solicite el suyo en nuestra página web o en nuestras oficinas. Aplican condiciones. Banco Popular.
Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de acueductos y alcantarillados. Ofrece exámenes de la vista por computadora, adaptación de lentes de contacto, gran variedad de aros y accesorios. La vista, uno de los sentidos más importantes. Cuídelo de la manera más profesional visitando Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de acueductos y alcantarillados. Teléfono 2792-2484. Óptica Soybi. Lo mejor de Limón es su gente. Aproveche las promociones de Óptica Soybi. Promociones especiales todos los meses del año. Lentes de visión sencilla con estuche, franela y examen de la vista incluido. Además, las mejores marcas en aros con modernos estilos y para todos los gustos. Óptica Soybi, en los ojos de todos los limonenses. Damos noticias, contamos historias, vivimos deporte. Somos limonhoy.com, el periódico digital de los limonenses. Farmacia Británica número 2 frente a Maxi Bodega. Ofrecemos todo en medicamentos. Le tomamos la presión y le ponemos inyecciones y un departamento de macrobiótica. Nuestros horarios son de jornada continua. Los días feriados se abre medio tiempo. Para su salud, Farmacia Británica número 2. Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias a la Farmacia Británica número 2, la primera en la periferia de Limón. 3:51, gracias por su sintonía. Hoy se desarrolló en el Cantón de Talamanca, don Martín, una feria de derechos muy importante que desarrolló el Instituto Nacional de las Mujeres y otras instituciones. Así es, efectivamente, pero yo diría que más que celebrar una feria, y así fue muy clara la señora ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU, Patricia Mora Castellanos, no es simplemente una feria también, es también celebrar el Día Internacional de la Mujer, en una actividad bastante bonita, muy atractiva. Viera don Jason, nosotros que tuvimos la oportunidad de brindarle cobertura, y así lo vamos a presentar también el próximo lunes en Limón Hoy TV. Tuvimos la oportunidad de estar en una actividad visitada por cualquier cantidad de mujeres en el cantón de Talamanca y propiamente en la clínica de la Caja Costarricense del Seguro Social en Daitonia, Zigzaola, Talamanca. Mucha participación de mujeres y sobre todo mucho entusiasmo, pero también reconocer la participación de diferentes instituciones que se han unido y están realizando un trabajo muy importante. Como les decía, la señora ministra Patricia Mora Castellanos estaba muy feliz ante la gran acogida que ha tenido en este sector de Talamanca, aquí en nuestra provincia, por parte de las mujeres, y no solo mujeres, también muchos hombres que decimos que debemos de respetar y darle el lugar que merece la mujer en nuestro país. Así es que tuvimos la oportunidad de conversar con doña Patricia Mora y estas son las declaraciones que nos brindara para Limón Hoy. Doña Patricia, ¿qué representa esta fecha para ustedes y por qué están precisamente acá en Limón? Muy buenos días. Yo trabajo desde hace 2 años más o menos en el Instituto Nacional de las Mujeres. El INAMU es el ente institucional que tiene la responsabilidad, la obligación de trabajar para conseguir el bienestar de las mujeres que vivimos en este país. Y yo tengo mis esfuerzos concentrados en eso, mis fuerzas concentradas en eso. Quizás estamos convencidas de que el INAMU debe de ser un INAMU sin paredes. Por eso estamos hoy en Talamanca. Así como hace un año estuvimos allá por el Golfo de Nicoya, conmemorando el 8 de marzo con las mujeres de Punta Arenas. ¿Por qué hemos escogido Talamanca? Porque Talamanca es el distrito con mayores problemas sociales del país. Las mujeres talamanqueñas saben de lo que estamos hablando cuando se habla de miseria, cuando se habla de irrespeto a los derechos laborales, cuando se habla de violencia de género. Es por eso que hoy hemos organizado una feria informativa,
una feria en donde hemos invitado a la institucionalidad pública, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Salud, al PANI, a la Caja Costarricense del Seguro Social, a la Cruz Roja, al Ministerio de Seguridad Pública, es decir, al Ministerio de Trabajo. Aquí están, ustedes lo pueden ver, las mujeres, centenares de mujeres circulando por los distintos kioscos, recibiendo la información de cuáles son los servicios que el Estado tiene la obligación de brindarles. Esto no es un favor. La Caja Costarricense del Seguro Social tiene que atender a las mujeres, tiene que vacunar a los niños y a las niñas de este país. ¿Por qué se conmemora el 8 de marzo? El 8 de marzo es realmente en Costa Rica y en el planeta entero el Día de la Mujer Trabajadora. Hace más de 100 años, en una fábrica en Nueva York, un grupo de mujeres se alzaron en huelga peleando por sus derechos. Las puertas de la fábrica fueron cerradas y se le prendió fuego al edificio. Y ahí murieron calcinadas más de 100 mujeres. Es a ellas a las que estamos recordando hoy. Es a ellas a las que tenemos que decirles que las tenemos en la memoria y que vamos a honrar su vida y su sacrificio. ¿Existe realmente en Costa Rica igualdad real de la mujer? ¿Realmente tienen las mujeres esas condiciones, ese respeto? ¿Realmente eso que debe provenir desde los principios y las bases del hogar existe en nuestro país? ¿O continuamos con esa mala educación en una sociedad eminentemente machista y que ha querido o ha mantenido siempre a la mujer casi que relegada a un segundo grado? ¿Realmente se ha superado esto y hay una igualdad real de la mujer? No, tenemos datos duros que nos documentan que existen enormes brechas de desigualdad. Las mujeres tenemos menos salario por el mismo trabajo, tenemos menos acceso al trabajo decente, tenemos menos tiempo y menos capacidades para curarnos, para atender nuestra salud, tenemos menos capacidad de irnos a educar, tenemos menos horas libres en el día porque tenemos 2 o 3 jornadas, tenemos sobre nuestras espaldas las labores de cuidados, cuidamos a niños, a niñas, a viejitos, a viejitas, a personas con alguna minusvalía, cuidamos la casa, pero además trabajamos fuera de nuestra casa para ayudar a darles de comer a nuestros hijos y hijas. Así que desde el Instituto Nacional de las Mujeres estamos comprometidas en conseguir que esas diferencias, que esas brechas de desigualdad que nos ponen a las mujeres en un sitio en donde tenemos todas las de perder, en donde además salimos a la calle y corre peligro nuestra vida y nuestra integridad física, sea superado y este país pueda decirle al mundo que aquí se respetan los derechos de todas y de todos. Triste y preocupante resulta finalmente precisamente lo marcado que se da la agresión y la violencia doméstica en nuestro país. Sí, señor, son unos indicadores de violencia doméstica. Los espacios domésticos son los espacios más peligrosos para las mujeres. Ese mito sobre la familia es ahí donde matan más y agreden más a las mujeres. Eso hay que terminarlo y conseguir unas relaciones de convivencia sanas y amorosas. Su mensaje final a la mujer limonense a través de Limón Hoy. Adelante, mujeres de Limón, que está el Instituto Nacional de las Mujeres a la par de ustedes. Precisamente el Instituto Nacional de las Mujeres, y quiero recalcar unas palabras que me decía la señora ministra Patricia Mora, y sí es muy importante. El INAMU no está contra nosotros los hombres. El INAMU no está peleando contra los hombres, no. El INAMU pelea contra el machismo. El INAMU pelea contra la violencia doméstica. El INAMU pelea contra la violación a los derechos de las mujeres. El INAMU pelea por la igualdad en la mujer y el hombre. Así es que nosotros felicitamos a esta institución y a muchas otras que participaron, dentro de las que menciono el Ministerio de Salud, menciono el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Poder Judicial, obviamente también estuvo, ¿cómo se llama? Bueno, le decía que la Caja Costarricense del Seguro Social, sí. Muchas instituciones que vinieron precisamente a conmemorar acá
en nuestra provincia y propiamente en el cantón de Talamanca vinieron a conmemorar lo que es la celebración del Día Internacional de la Mujer, que oficialmente sería el próximo domingo, el 8, sí, pero que por parte de las autoridades se celebró en una actividad, créame, don Jason, realmente bonita, realmente agradable, muy atractiva y con una enorme participación de mujeres que me quedé yo espantado. Hasta autobuses llegaban con mujeres de diferentes partes del cantón de Talamanca. Perfecto, don Martín, muchas gracias por la información. Bien, con todo el gusto y pues también a las mujeres de parte nuestra acá en Limón hoy, mil felicidades, porque para mí no hay un Día Internacional de la Mujer, para mí todos los días son los días de la mujer. Daimar, este próximo domingo, ¿hay o no hay partido de Limón FC? Sí hay acuerdo de pago con los futbolistas Miguel Marín y Jairo Monge. El partido se jugará con total regularidad a las 3 de la tarde el próximo domingo ante el equipo jicaraleño. ¿Y nadie averiguó cuánto es el piquillo que les deben? No, la verdad no. No revelaron montos. No salió público. Muchas gracias, Daimar. A la orden, Jota. Perfecto, también gracias a Angelita Jiménez en los controles de la emisora, a Derek Barrientos en los controles de la señal de Limón TV y sobre todo a usted por su sintonía. Mil gracias, que Dios le bendiga a usted y también a esta provincia. Hasta luego. A Carlos Zulate también y a todos acá. Hasta luego. Limón Hoy Radio, la información más destacada de la semana en la provincia de Limón. Escúchenos todos los viernes de 3 a 4 de la tarde en los 98.3 FM de Radio Casino, la reina del Caribe. Limón Hoy Radio, una producción del Grupo Limón TV 36. Limón Hoy Radio.